Mira, hay un contraste entre aquellos y aquellas que estamos trabajando para transformar positivamente a la ciudad, a la república, al mundo, y aquellos que están trabajando para destruirlo. Hay una agresión sistemática contra la ciudad. Yo acabo de venir por la avenida Rómulo Gallegos y nos hemos conseguido con un gigantesco caucho para tractores. Lo acabo de colgar en el Twitter, la fotografía. Un caucho de tractor atravesado en toda la avenida, junto a unos restos de una fogata y otros cauchos más. El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, bien, gracias. Y eso está ahí atravesado horas. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que lo lleguen a retirar? Si no son los propios ciudadanos que terminan moviendo aquello para facilitar el tránsito. Las obligaciones constitucionales de los alcaldes están claramente establecidas aquí. La movilidad, el tránsito, la libre circulación en sus respectivos municipios, el mantenimiento de plazas, parques, jardines, la preservación de los bienes públicos y privados, la protección del medio ambiente. Los alcaldes están obligados a actuar como alcaldes, para eso se lanzaron. Lamentablemente se guarimbea por acción y también por omisión. Y forma parte de un plan sistemático contra la Constitución, contra el gobierno democráticamente elegido de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, contra el proyecto de Chávez, contra el pueblo bolivariano y también contra la ciudad, porque ha habido una sistemática agresión contra nuestras ciudades, contra la vida en comunidad, en estas, digamos, aglomeraciones urbanas. Nuestros espacios. En nuestros espacios públicos, privados, hemos perdido vidas humanas. De modo pues que lamentablemente hay ese contraste de la transformación negativa, la transformación para destruir, la transformación para retrotraer a nuestro país a tiempos políticos pasados de los cuales tenemos terribles recuerdos y lecciones, y una transformación positiva que lucha por avanzar, que tiene una expresión práctica en obras públicas, es verdad, pero que fundamentalmente pasa por la transformación de la conciencia. Por eso hoy la lucha por la paz en Venezuela es central en cualquier proyecto de transformación. Nuestro pueblo bolivariano tiene la fuerza como para causar una conmoción social terrible en el país, pero su conciencia, la elevación de los grados de conciencia que operó durante el gobierno del comandante Chávez y que ahora se prolonga con el gobierno revolucionario, bolivariano y chavista de nuestro presidente Maduro, pues es uno de los grandes aportes para que este pueblo haya podido preservarse en el camino de la Constitución, que es el camino de la paz. Lo que quieren los enemigos de la Constitución es que este pueblo, de tantos desafíos, de tantas afrentas, de tantas agresiones, se descarrile y decrete la hora loca del chavismo. Pero esa hora loca no va a llegar porque tenemos grandes niveles de conciencia. De todas maneras, por supuesto, esta campaña de píntale una paloma de la paz a la violencia, píntale una paloma de la paz al fascismo, píntale una paloma de la paz a la intolerancia, busca precisamente preservar esos estados de conciencia y la disposición de paz de nuestro pueblo, como ha sido la orientación de nuestro presidente Maduro y como seguro estoy, ha de mantenerse este pueblo en el camino de la paz. Usted habla de, del nivel de conciencia. Hay un sector consciente que se ha mantenido tranquilo, aun cuando está, en contra del impedimento al libre tránsito, de guarimbas, de barricadas, de hechos de violencia, de la pérdida de vidas humanas, pero hay un sector muy pequeño que aún se mantiene con estos actos de violencia, que en primer lugar se hablaban de estudiantes, pero que ya vemos que no es posible que estudiantes, con un movimiento estudiantil en el país, esté quemando universidades, quemando bibliotecas, dañando los espacios públicos. Es decir, hay un sector que se mantiene. Hemos escuchado audios donde incluso se habla de dinero, de recursos que van y vienen, de organizaciones políticas financiando, incluso de algunos dirigentes estudiantiles que forman parte de esa logística en esos hechos. ¿Qué hacer cuando hay un grupo que estamos seguros es la mayoría, que quiere recuperar espacios, que quiere vivir en paz, que está de acuerdo a ese llamado y esa conferencia de paz que se está realizando? Bueno, aplicar la Constitución. Esta Constitución tiene sus mecanismos de protección. Ya lo explicaba el profesor Escarrán en el programa con Luis Guillermo García. Y esta Constitución tiene precisamente los mecanismos para preservarse ella misma, para preservar la paz, para preservar el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. No debe haber sorpresa, porque
aquellos que violen la Constitución, que se involucren en un plan para derrocar al gobierno y para abolir la Constitución, pues tengan consecuencias jurídicas de su actuación. Por ejemplo, la señora María Corina Machado, que va a Washington y acepta un cargo de un gobierno extranjero, embajadora alterna de Panamá, y pretende intervenir en esa condición en la OEA. Bueno, aquí es claro el artículo 149 de la Constitución. Ustedes saben que yo no soy abogado, que estudié unos semestres, unos años, pero no hace falta ser abogado en Venezuela para leer la Constitución. De hecho, nuestro pueblo anda con esta Constitución en su bolsillo y anda para arriba y para abajo, interpretándola, defendiéndola, discutiéndola. Artículo 149. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Bueno, es clara la Constitución. De modo pues que no debe haber sorpresas de que aquellos que transgredan la Constitución para destruir la Constitución tengan consecuencias jurídicas. Y óigase bien, cuando yo hablo de consecuencias jurídicas, reafirmo esa característica de las consecuencias. Aquí no estamos, abogando por la violencia, por la pena de muerte, por la violación de derechos humanos. No, eso está proscrito por esta misma Constitución. Aquí la Constitución establece los mecanismos necesarios para que se aplique la justicia. Y no se extrañen, pues, tenemos una sala constitucional que ha actuado, el Tribunal Supremo de Justicia ha actuado incluso contra alcaldes, que lamentablemente han desoído sus propias obligaciones, han guarimbiado tanto por acción como por omisión y ahora tienen que enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos. Ernesto, yo quisiera consultarte sobre algo, ¿no? Ha habido durante estas semanas distintas iniciativas de parte del gobierno para fomentar la paz, conferencias a la cual han asistido algunos sectores de oposición, sectores empresariales. Ha habido la manifestación a través de los estudios de opinión de que ciertamente la gran mayoría de los venezolanos, como dice Dair, rechazan cualquier, protesta en términos violentos para protestar. Sin embargo, insisten o permanecen esos focos de violencia y parecen estar allí como atrincherados. Te pregunto, que eso se reduzca, que eso desaparezca como aspiramos los venezolanos, ¿depende de una dirigencia política que está allí en los sectores de oposición o simplemente eso salió de control? Mira, si se escoge el camino de convertirse en dirigente político, es para dirigir. Es para dirigir. Y dirigir supone dialogar con sus dirigidos, tanto en aquello en lo que se coincide con ellos como en aquello en lo que puede haber discrepancia. Porque yo no acepto el argumento de que un dirigente político diga, no, es que a mí me presionan mis radicales y yo no puedo entonces hacer tal o cual cosa porque mis radicales entonces se me voltean y son mis electores. No. ¿Cuántas veces el comandante Chávez no se paró y confrontó incluso con multitudes que de pronto tenían una opinión X sobre tal materia y él con seriedad, con firmeza, con carácter, con argumentos, fijaba la línea? Bueno, vean el ejemplo de Chávez, ya que quieren parecerse tanto a Chávez. Tú sabes que lo estudian al comandante Chávez y buscan sus gestos, sus palabras. A algunos le falta ponerse una boina roja. Bueno, miren lo que hacía Chávez. Asumía su responsabilidad en aquello de lo cual era responsable. No andaba buscando argumentos para decir que el 4 de febrero había otro responsable que no fuese él. Asumo la responsabilidad de este movimiento bolivariano. Y también dirigió a sus dirigidos. Bueno, señores de la oposición, asúmanse dirigentes si son dirigentes. Condenen la violencia de sus propios partidarios. Orienten a sus seguidores a qué deben hacer y qué no deben hacer. Cuáles son los límites aceptables de la manifestación pacífica protegida por esta Constitución. Pero no es posible que anden en esa cuerda floja en el que dicen pero no dicen, en que tienen una actitud de yo no fuismo por una parte y por otra dejando hacer y después tirando la piedra, escondiendo la mano, dejar que otro la tire y escondiéndola también, porque eso lo que hace es destruirlos ellos mismos y al país le conviene que exista una oposición seria. Hay una gente que hace chiste de este SOS, Venezuela, porque dicen sin oposición seria. Oye, necesitamos una oposición seria. A mí me encantaría poder tener enfrente una dirigencia de oposición que tenga capacidad, además, para dirigir realmente a sus
seguidores con seriedad y responsabilidad y que podamos llegar a acuerdos en medio de la conferencia de paz. Pero esa dirigencia que se inhabilita a sí misma porque dice que eso se le escapó de control o porque hay otros factores que tienen influencia, lo que hace es escupir hacia arriba. Ojalá que pronto tengamos un rayo de seriedad, de responsabilidad con el país para que estos sectores ejerzan su influencia sobre aquellos reductos de violencia. Mira, a mí me preocupa mucho porque por un lado es muy alentador, el 87% de los venezolanos y venezolanas condena la violencia de las guarimbas, esto según el monitor de la encuestadora Interlaces. Pero esa misma encuestadora dice que el 11% apoyan las guarimbas. Ajá. Y es bastante. Y tú dices, oye, un 11%. Yo confío en que eso se haya reducido desde el momento en que fue hecha la encuesta a esta parte, pero en todo caso es demasiado que tengamos ese sector pequeño, muy minoritario, pero que hace mucho ruido en el Twitter, que en algunos lugares de las ciudades, particularmente aquellos donde hay clase media, media alta, que se deja enloquecer, que permite además a través de los alcaldes, de los cuerpos policiales que se cometan crímenes a la luz del día, claro, oye, hacen hablando, mucho daño, a pesar de ser una minoría muy pequeña. Estamos hablando de un 11% que no tiene una dirigencia clara, que existe una contradicción en el mensaje, que hablan de paz pero no participan en la conferencia, que hablan de territorio de paz y recientemente el día viernes en la Plaza Altamira, Ernesto y Luis José se llevó a cabo un evento, un concierto por la paz, que entendemos habían organizado alguna dirigencia estudiantil y van periodistas a cubrir el evento y en un evento por la paz son retirados los periodistas que van a cubrir ese evento, es decir, se quejan porque no son transmitidos sus actividades, sus jornadas, pero cuando van medios de comunicación, o tanto nacionales como internacionales, son retirados del lugar. Es decir, hay una contradicción con respecto al tema de la paz y de la tolerancia, que han asumido los seguidores quizás por falta de dirigencia política. Mira, hay un chiste viejo, ¿no? Que te dice que una persona que se pretende imparcial, que dice, no, a mí me dan igual los de la derecha y los desgraciados de la izquierda. ¿Tú has oído eso, no? Bueno, eso es lo que sucede en buena parte de algunos voceros que aparecen desde una posición pretendidamente neutral, imparcial, pero que no pueden esconder su furibundo, furioso, rabioso, histérico antichavismo. Y entonces resulta que hay unos que tienen derechos y otros que no, y pretenden mostrar lo que está ocurriendo aquí en Venezuela como algo responsabilidad de aquellos que defienden la Constitución y no de aquellos que insurgen contra ella. Yo vaticino algo, Dair, Luis José, aquí a los guarimberos los van a dejar solos, igualito que dejaron solo a Carmona, porque han conectado, auspiciado la violencia y la guarimba, han glorificado la violencia como método de lucha, las molotov, las barricadas, la quemazón, el incendio de instalaciones públicas, la persecución de vecinos. La han glorificado, la han aceptado, la han incorporado entre lo posible y por eso sus seguidores lo aplican, porque no ven a nadie que desde su propio bando les diga, mira, tal cosa no debe hacerse, es repudiable, condenable, con todas sus palabras. No lo hacen porque andan en un cuide, a ver si sale bien la insurrección, a ver si le sale bien el golpe y poder quedar parado. Porque si lo condenaran, calculan ellos, entonces de triunfar el golpe quedarían excluidos. Lo mismo que pasó en abril del 2002. Lo mismo que pasó en abril del 2002. Tú ves los comunicados de la sociedad civil del año 2002, del 11 de abril, y todos eran el presidente Carmona, bienvenida a la disolución de la asamblea, Después, ¿qué ocurrió? Y falló su golpe. Entonces, no, yo no fui, yo no estaba ahí, yo fui a Miraflores, fui a saludar y después me retiré, yo me fui antes de la juramentación, firmé una lista de asistencia, yo nunca estuve de acuerdo con tal cosa, no, si te he visto no me acuerdo. Esa es la política histórica, lamentablemente, de ese sector de la dirigencia del país. Ojalá haya racionalidad y no se dejen embaucar, y a los muchachos que se dejan tentar, porque acordémonos que los chamos, nosotros somos chamos todavía, pero cuando uno es todavía más chamo, tiene la tendencia a embarcarse en aventuras, en cosas que producen adrenalina, en la sensación de que estás haciendo
una gracia, pues, ¿no? Sí. Algo de lo cual tú después te vas a enorgullecer, tentar el peligro, desafiar el peligro. Oye, pero mira lo que ha pasado con tantas familias venezolanas. Mira lo que está pasando en Valencia, en sectores de Valencia que la han destruido. Aquí en Caracas es muy visible y uno está acá y toma una fotografía en una avenida de Caracas y aquello sale. Pero en el interior están pasando cosas terribles. En Valencia, por Dios, en la zona de San Diego, el Trigal, en la propia Mérida, en el Táchira. Lamentablemente en esos reductos están causando muchísimo daño. Y después lo van a dejar solo. ¿Quién les devuelve el semestre? ¿Quién les devuelve el año perdido? ¿Quién les devuelve la vida incluso a muchos que lamentablemente han terminado cayendo víctimas de su propia intolerancia? Yo te digo sinceramente, hay que esperar a que pase un tiempito para poder dedicarse a hacer una investigación sistemática que sea aceptable para la sociedad. Y cuando miremos los números de la violencia, no me corresponde a mí en este momento hacer esos cálculos, esas estimaciones, pero cuando miremos los números de la violencia, de las víctimas, y veamos su color político, su oficio, el lugar donde cayeron, oye, muchos de los que hoy quizás están embelesados con la violencia y que se la atribuyen al gobierno nacional, a sus seguidores, a quienes defendemos la Constitución, van a repensar su postura. Ya pasó en abril. Muchos que en abril creyeron que la culpa era de Chávez, los círculos bolivarianos, y después fueron a los velorios y se dieron cuenta de que las víctimas en su mayoría eran chavistas, pues repensaron su postura y hoy día tienen una posición completamente diferente. Y triste de todo eso que no solamente habrá el saldo de las personas que han fallecido, las personas que han resultado heridas, los daños materiales, los daños al medio ambiente, la tala de árboles, sino también, y yo creo que se evaluará un poco más adelante todo esto, el impacto en nuestros niños y niñas que han tenido que presenciar hechos de violencia que evidentemente van a generar en ellos algún efecto, eso se estudiará más adelante. Y que pueden ver incluso normal que estén ocurriendo estos hechos de Bueno, nuestra legislación establece el interés superior del niño y la niña. Así es. Y ahora, hay una gente que se le mete la locura y cree que porque un niñito está en clase, viendo clase, está colaborando con Maduro para que no se caiga. Una cosa loca, ¿no? Ahora, bueno, lamentablemente han caído en eso algunos sectores, pero confiamos en que la seriedad, la infinita paciencia que ha tenido nuestro presidente Maduro, el tino, la claridad de objetivos, termine por convencer a aquellos que todavía estén en duda y además de derrotar firmemente a aquellos que estén en actitud insurreccional, que hacen armas contra la República y que hacen todo lo posible por destruir esta Constitución.